Hola, buenas, ¿qué tal? Nosotros somos Faustino Sebastián Borda, Lucas Hilar y Lautaro Fernández Vargas, que en unos instantes se va a estar conectando. Y ahora vamos a pasar a contarles acerca de nuestro trabajo práctico integrador, en el cual vamos a relacionar la teoría con la práctica, vamos utilizando los conocimientos adquiridos en la materia, especialmente en la unidad 1 y la unidad 4, que se trata de matrices, con un circuito eléctrico para determinar en una simulación las caídas de tensiones. Bueno, los fundamentos eléctricos a utilizar serán la ley de Ohm y ambas leyes de Kirchhoff, la ley de corrientes y la ley de tensiones. La ley de Ohm la vamos a utilizar porque esta establece la relación entre la tensión, la corriente y la resistencia y nos permite determinar las magnitudes eléctricas mediante la expresión voltaje igual a intensidad por resistencia. También vamos a utilizar las dos leyes de Kirchhoff. La primera, la ley de corrientes, que esta establece que la suma en un nodo es igual a cero, representando la conservación de la carga eléctrica. Y la segunda, la ley de tensiones, que establece que la suma de las tensiones en una malla cerrada es igual a cero, considerando las fuentes y caídas de tensión del circuito. Bueno, en este circuito eléctrico, que es con el que vamos a trabajar, podemos observar que tenemos dos fuentes, una en la izquierda, otra en la derecha de todo el circuito y tenemos 5 resistencias. A continuación, mi compañero va a contarles acerca de este. A continuación, vamos a seguir una serie de, como se indica, una serie de 8 pasos para la resolución de este circuito. Como se puede ver, primero que nada, en el circuito tenemos 5 resistencias y 2 fuentes de tensión, donde está separada por 3 mallas y circulan 3 corrientes, como se lo indica en el circuito. Primero que nada, habría que asignar el sentido de las corrientes en cada malla independientemente. Por convención de signos, primero que nada, vamos a hacer que las mallas estén circulando en un sentido antihorario y las corrientes van a seguir en un sentido. Bueno, a continuación tenemos que aplicar la primera ley de Kirchhoff, donde esta ley se fundamenta en el principio de conservación de la carga eléctrica, donde quiere decir que significa que la carga eléctrica no se crea ni se destruye en un nodo, sino que toda la corriente que entra debe salir. Una aclaración, por convención de signos, las intensidades de corriente que entran van a ser positivas y las que salen negativas. También en esta ley se aplica en los nodos y también se le asigna un sentido a cada malla, que si la intensidad de corriente circula en sentido contrario a esta, será negativo. Como se puede ver en el nodo 1, las intensidades de corriente que entran son iguales a las que salen. Por lo tanto, esto aplica lo mismo en el nodo 2. También siguiendo, vamos a aplicar la segunda ley de Kirchhoff, la ley de tensiones, donde esta quiere decir que esta ley se basa en el principio de la conservación de energía. Su fundamento físico quiere decir que la energía que entrega una fuente de alimentación es igual a la energía que absorben los distintos componentes del circuito, donde en esta ley se va a armar nuestro sistema matricial, nuestro sistema de ecuaciones, donde se tiene que hacer a cada malla independientemente. Por lo tanto, en la malla 1 termina quedando que 11 por la intensidad 1 menos 6 por la intensidad 2 va a ser igual a 20. Y así sucesivamente, tanto en la malla 2 como en la malla 3. También hay otra aclaración, que según el sentido de la malla, en una fuente de alimentación, dependerá el signo que ingrese a la misma. Esto quiere decir que si ingresa con un signo negativo, va a tener un signo negativo. Y lo mismo pasa si ingresa con un signo positivo. Bueno, siguiendo, ya armamos nuestra matriz de ecuaciones lineales, donde tenemos en la malla 1, malla 2, malla 3, y también con sus respectivas intensidades de corriente, donde en el término independiente se encuentra el voltaje. Por lo tanto, una vez obtenido este sistema de ecuaciones lineales, procedemos a una matriz ampliada, donde a continuación vamos a hacer la resolución de la misma.
resolución de matriz que aplicando los conocimientos tanto en la unidad 1 como en la unidad 2 de esta materia, vamos a hacer un despeje hasta lograr que esta matriz quede escalonada, de tal manera donde tenemos, a simple vista se puede lograr ver que por teorema de Arroyo-Frobenius es un sistema compatible determinado, ya que el rango de la matriz A coincide con el rango de la matriz ampliada. Y haciendo el despeje, tanto en sistema tanto en la ecuación 3 logramos despejar y la intensidad 3 queda 0,375 miliamperios. En la ecuación 2, logrando despejar, también ya logramos encontrar la intensidad de corriente 2 y por último en la ecuación 1 logramos encontrar la intensidad de corriente 1. Ahora vamos a pasar a calcular las caídas de tensión del circuito con las corrientes obtenidas en la resolución mostrada anteriormente. Y esto lo vamos a hacer mediante la expresión obtenida de la ley de Ohm, la cual relaciona las magnitudes eléctricas, voltaje, resistencia e intensidad. Como se indica en la diapositiva, las intensidades o corrientes deben estar en amperes, en unidad amperes, y las resistencias en ohms. Pasamos las corrientes obtenidas que están en miliamperes a amperes para que el cálculo nos dé la tensión en volts. Y así, reemplazando en la expresión de la ley de Ohm, llegamos a obtener las 5 tensiones que corresponden a las 5 resistencias del circuito, como se ve en la imagen. Y una vez obtenidas estas tensiones, vamos a pasar al simulador a verificar que estas cuentas realizadas estén correctas. Y como se puede probar en la imagen, se colocó un voltímetro en cada una de las resistencias para corroborar que las tensiones obtenidas sean correctas. Y como se ve en la imagen, eso es correcto o verdadero. Y a su vez se pusieron 2 amperímetros en las fuentes de tensión para también verificar que las corrientes obtenidas sean correctas también. Y como se ve, es correcto. Y con eso vamos a finalizar en la conclusión de este trabajo, la cual nos ha demostrado que se pueden articular los contenidos teóricos que vemos dentro de la ingeniería con los problemas de la vida real, en este caso circuitos eléctricos, con lo cual podemos llegar a resolver esos problemas o situaciones a través del uso de prácticas teóricas obtenidas en el aula o en las materias. Y a su vez, con este trabajo fortalecemos habilidades blandas como el trabajo en equipo y la resolución de problemas. Y por último, el uso de herramientas fundamentales para los trabajos y problemas de ingeniería.